First of all, Que I am nada, judge. quisiera decirles que he sido juez y profesor. Claro, yo trabajo en las partes jurídicas y legales del sistema jurídico de justicia. El sistema de justicia es un mundo interesante, pero ahora vamos a hablar de la prisión y de la violencia en ella. Les he dicho que debería comenzar con una idea que sea sorprendente, y yo lo que les voy a decir es que la conclusión aquí tendría que ser también una conclusión sorprendente. No sé si tengo una idea muy sorprendente, y ni tampoco una conclusión muy sorprendente, pero quisiera contarles una historia. Esta es la historia de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo se pelearon muy fuertemente. Y como esta pelea fue muy violenta y Pedro tenía un cuchillo, Pablo terminó en el hospital y Pedro en la estación de policía. ¿Qué pasó en la estación de policía? He trabajado en 4 continentes y en más de 40 países, y no he encontrado una estación de policía que pueda respetar los derechos de los niños. Ni siquiera hay una en el mundo. Y Pedro lo vio también porque le pegaron muy fuerte en la estación de policía. Querían que confesara en 15 minutos porque no tenían tiempo que otorgarle. Querían que confesara inmediatamente. Ahora, ¿y cuál era la posibilidad que él tenía? ¿Podría haber otra posibilidad para él sin que tuvieran que golpearlo, para que Pedro pudiera entender que no es bueno herir a una persona, y entonces que pudiera entrar en juego la justicia para restaurar su problema, y que Pablo no tuviera que estar en el hospital también, que lo llevaran, por ejemplo, y que vieran lo que era estar herido? Y probablemente la justicia restauradora podría ser útil en ese estilo. Ahora, una vez María estaba robando cosméticos en una tienda porque no tenía dinero. Entonces la aprendieron, también la llevaron a la estación de policía, también le pegaron y también la detuvieron. Los padres de esta persona tenían mucho dinero y fueron a pagar una fianza para sacarla. Eran 2 chicas, Julia y María. Julia tenía dinero, María no. María se tuvo que quedar detenida y Julia pudo salir gracias a que los padres pagaron para que pudiera salir. Ahora, en la lección de Pedro lo vi, tuve entonces que trabajar Pedro aprendió la lección que tenía que trabajar en no ser violento, y que por ello ya no le iban a pegar. Pero entonces su lección no la aprendió y fue parte del crimen organizado. Y la lección de María fue que el dinero compraba la libertad y la justicia. Y María entonces de repente se volvió prostituta y ya no le dieron ningún tipo de asistencia. Y sabía que no iba a casarse, que no iba a tener niños y que iba a ser toda su vida una prostituta. Estas historias podrían haber cambiado, podrían haber tenido otra resolución, ¿no? Por ejemplo, si los chicos hubieran podido estar frente a un juez o a un fiscal y estas personas le hubieran podido dar probablemente la posibilidad de tener un castigo distinto, que no sería un castigo, sino que sería, por ejemplo, un trabajo en la tienda para ayudar y pagar lo que había robado. A lo mejor entendería. Bueno, Julia tampoco entendió nada con esa solución. Puedo hacer lo que quiera, mis padres van a pagar y nadie me va a castigar. Entonces tampoco Julia salió responsable de esta experiencia. Entonces, los niños ricos que tienen padres ricos,
no aprenden tampoco las lecciones de esta manera, pagando por la libertad. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que queremos decir con justicia restauradora? Ahora, el sistema de justicia, en vez de hacer algo malo, que les enseña algo malo y que no tiene ningún equilibrio, entonces va a hacer algo que les enseñe. Ahora, ¿tienen la posibilidad de hacer algo bueno estas personas? Tendríamos que tener un equilibrio, y el equilibrio es el objetivo de la justicia restaurativa. Ahora, en mi país empezamos con mucha violencia y estábamos muy descontentos con la violencia ejercida por la policía, y nosotros tenemos la conciencia de que no hay forma de aceptar la justicia. La violencia de estas personas. No puede haber violencia entre los chicos que llegan a la estación de policía y los policías, las instituciones, los guardianes de prisión, etcétera. No puede haber en ninguna institución violencia, es inaceptable. Por eso se pidió que se promulgara una nueva ley con posibilidades alternas para resolver esto. Pero al gobierno no le interesaba realmente hacer esto. Las estadísticas mostraban que 80% de nuestros jóvenes que salen de prisión son recidivistas. Solo 14% que no han ido a prisión serán recidivistas. Solo el 14% de aquellos que no han ido a la cárcel con asistencia, con guía y con la posibilidad de hacer algo, 4% de ellos solamente serán recidivistas. Entre 80% y 4% hay una diferencia enorme, ¿no creen? El gobierno no estaba interesado a pesar de estas estadísticas. Entonces, esta es mi idea inspirativa. No deberíamos mandar a nadie, a ningún chico, a una institución que no sea adecuada para ellos. Y no debemos, aunque sean chicos difíciles, o sea, aunque sean chicos que han cometido delitos, no, tienen que ir a instituciones adecuadas para ellos, y lo obtuvimos. Esto sí lo obtuvimos, tener las instituciones adecuadas para los jóvenes. Ahora tenemos la más pequeña cantidad de criminalidad entre los jóvenes en toda Europa. Ahora tenemos una forma alternativa de resolverlo. Ahora, si ustedes conocen a algún amigo en su gobierno que puede ayudarlos, vayan al secretario de Finanzas. Porque el secretario de Finanzas nunca le dará dinero a menos de que esté obligado a hacerlo. Ahora, se han hecho cálculos en muchos de los países del sistema de las Naciones Unidas. El costo de un chico en una cárcel, del mantenimiento de las cárceles, del sistema carceral, y el costo del chico al salir de la prisión porque no va a encontrar un trabajo inmediatamente. Por eso hay que calcular esos costos también. Tenerlos en el sistema social cuesta también, y porque los chicos que salen y están en el sistema nunca serán aquellos que pagan los impuestos tampoco. Entonces tenemos que calcular todos estos puestos, hay que calcularlos para ver cuánto cuesta un niño en su país, cuánto cuesta encarcelarlo, cuánto cuesta llevarlo a este sistema. Muchas gracias al comité organizador del Sexto Congreso por la invitación que nos hicieron a compartir esta experiencia de lo que hemos venido trabajando en la Ciudad de México.
para proteger los derechos humanos de las niñas y de los niños sin cuidados parentales, y también gracias a todas las compañeras que me acompañan en esta mesa. Mi presentación tiene dos partes. En la primera hablaré por qué las instituciones de cuidado residencial en nuestro país, dirigidas a niños y a niños, representan en muchas de sus modalidades y modelos de atención ciertos puntos preocupantes que constituyen violaciones a derechos de los niños, y cuáles son las acciones que estamos implementando para intentar modificar esta situación. En el contexto de nuestro país, pareciera que en relación a las niñas y los niños sin cuidados parentales, vamos de escándalo en escándalo. Sabemos algunos años ya de un internado en uno de los estados del país, en el Estado de México, muy cerca de Texcoco, donde se hablaron de graves violaciones a los derechos de las niñas. En la Ciudad de México tuvimos otro caso paradigmático también muy grave, donde en el año 2008, finales de 2008, principios de 2009, se identificó una casa a la que se le conoció públicamente como Casitas del Sur, donde se albergaba a gran cantidad de niñas y de niños, y se descubrió que había por lo menos 11 niñas y niños desaparecidos de los que nadie sabía y que tendrían que estar en esa casa hogar. Apenas en el pasado mes de julio, también otro caso que tuvo resonancia internacional fue el de este albergue, La Gran Familia, en la ciudad de Zamora, Michoacán, donde también una macroinstitución donde había cerca de 500 niños y niñas institucionalizados, también con la denuncia de graves violaciones a sus derechos humanos. Y hace cuestión de 15 días, volvió a salir a la luz otro caso ahora en la ciudad de Oaxaca, otro albergue que se denomina Los Hermanos de la Luna, donde también salió a la luz pues, violaciones graves a derechos de las niñas y de los niños. Nosotros entendemos que ahí está instalado toda una estructura de violación a los derechos de las niñas y de los niños, porque hay un modelo de atención que está profundamente arraigado en nuestra cultura, en nuestras políticas públicas, que concibe a las niñas y a los niños sin cuidado parental como objetos de beneficencia y objetos de caridad, más que verlos como sujetos plenos de derecho. Estas instituciones no es que actúen con mala voluntad o mala fe, muchas veces actúan con la mejor intención de proteger a las niñas y a los niños. Y nosotros también en el ámbito social está profundamente arraigada esta idea que un niño sin cuidado parental, el mejor lugar es un hogar, una casa hogar o un albergue, y que ese es el mejor lugar para su protección. Las evidencias de los estudios científicos que se han venido desarrollando diversas instituciones a nivel internacional, como la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, instituciones como Aldeas Infantiles, UNICEF, Save the Children, demás, han ayudado a que visualicemos que en estas instituciones no es el espacio más adecuado para la protección de los derechos de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Porque desde la misma convención se señala que el espacio ideal para el desarrollo de las niñas y de los niños son los entornos familiares. Las investigaciones que se han adelantado hablan de graves afectaciones al desarrollo físico, psicológico, emocional de estos niños que permanecen por largos periodos en estas instituciones de cuidado. Y se habla que en sí mismo los procesos masificadores de estas instituciones afectan
la capacidad de los niños de desarrollar toda su potencialidad cognitiva, afectiva y en sí mismo. Algo que a mí me ha llamado profundamente la atención es la pregunta de qué tipo de subjetividad construye un niño de sí mismo en estas instituciones. Entonces, repetimos, no es porque estas instituciones quieran hacer algo a causar daño a los niños, es que yo creo que históricamente nos habían faltado evidencias que nos permitieran comprender estas afectaciones. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, UNICEF, la RELAF, han hecho llamados insistentes en los últimos años a evitar, a erradicar la institucionalización de los niños, y especialmente de los niños menores a 3 años de edad. En el Distrito Federal, en la Ciudad de México, derivado de este caso paradigmático del que les hablé al inicio, llamado Casitas del Sur, empezamos todo un trabajo de reflexión para incidir en las políticas públicas. Y de hace 1 año y medio para acá, junto con organizaciones de la sociedad civil, dependencias de gobierno, construimos un nuevo marco legal al que le llamamos Ley de Cuidados Alternativos para niñas, niños y adolescentes en el Distrito Federal. A grandes rasgos comento qué es lo que contiene este nuevo marco jurídico en la Ciudad de México. Señala que el gobierno de la ciudad debe de trabajar fuertemente en la prevención de la separación de las niñas y los niños respecto a sus entornos familiares. Entonces, se habla que se deben destinar programas sociales que prevengan precisamente la separación, fortaleciendo las habilidades de crianza de las familias. Entonces, este es el primer paso muy importante. Siempre que se detecta que hay el riesgo de que se suscite la separación de un niño respecto a su ámbito familiar, tiene que entrar la institución de gobierno a fortalecer las habilidades de crianza. Ahora, si a pesar de todos estos trabajos, de todos estos esfuerzos, no es posible evitar la separación y se produce esta separación para proteger el interés superior del niño, pues marca muy claramente el proceso de atención centrado en la vida en familia. Sí, primeramente, la atención a estos niños en su ámbito de la familia extensa. En segundo lugar, concreta esta disposición que ya estaba en el Código Civil del Distrito Federal y en las leyes a nivel federal y local, que habla de las familias sustitutas y que acá se habló, bueno, de las familias de acogimiento. Entonces, es muy importante la apertura de esta modalidad, que el gobierno sea capaz de convocar a familias, capacitarlas, seleccionarlas para que puedan proveer estos servicios de acogimiento. Y finalmente, cada niño, cada niña, cada niño debe de contar con un programa individual de reincorporación a su familia de origen o alguna medida que resuelva de manera determinante su situación jurídica, como puede ser la adopción, o que permanezca en estas familias de acogimiento hasta que alcance la mayoría de edad. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando en la Ciudad de México. Logramos la aprobación de esta ley el pasado 9 de junio y estamos esperando la publicación de este nuevo orden jurídico en estos días. Esperamos que en los próximos meses tengamos ya buenas noticias de la aplicación de este instrumento jurídico. Voy a intentar continuar la reflexión de Francisco Javier, que comparto plenamente, pero también creo que es importante ponerla a conversar con otra reflexión que les traigo hoy día. Efectivamente, yo vengo en representación de Aldeas Infantiles SOS Chile, de Aldeas Infantiles Internacional y de un observatorio que creamos en Chile sobre el derecho a vivir en familia. Y es curioso, muchos me preguntan, ¿pero cómo? Desde Aldeas Infantiles creas un observatorio sobre el derecho a vivir en familia.
Bueno, claro que sí. Como compartirles que Aldeas Infantiles tiene a lo largo de 130 y tantos países programas residenciales de acogimiento familiar, programas comunitarios, programas educativos, etcétera. Y en ese marco, el año 2010, y esto es importante señalarlo, acoge dentro de su modelo de atención las directrices de cuidado alternativo que genera ONU en el año 2009. ¿Por qué son importantes estas directrices y por qué las quiero comentar hoy día y por qué dan pie al estudio que les quiero presentar muy brevemente? Porque las directrices son un zoom, una bajada del derecho a vivir en familia que la Convención no desarrolla extensamente, sino que más bien enuncia. Y las directrices de cuidado alternativo tienen algunos principios orientadores que son una base de trabajo para los distintos operadores del sistema de infancia, tanto para jueces, legisladores, ejecutivos, nosotros mismos los que estamos acá, etcétera. Lo esencial de las directrices, básicamente, compartiendo con Francisco Javier, es que efectivamente todo niño no merece nunca salir de su familia de origen, por lo tanto cuando se adopta esa medida es una medida de último recurso y excepcionalísima. Eso es el principio de necesidad según las directrices de cuidado alternativo. Segundo principio fundamental es el principio de idoneidad. Para que un niño salga de su familia nos tenemos que asegurar con evidencia de que la familia de origen no cumple con los requisitos necesarios para ser un cuidador protector de su hijo, y eso tiene que haber una evidencia de que es así. Y tercero, siguiendo con el principio de idoneidad, cuando un niño va a salir de su familia, esperemos que sea por el menor tiempo posible, tiene que recibir una respuesta de acuerdo a su propio interés superior. Por lo tanto, no hay una respuesta única para todos los niños que eventualmente pierden el cuidado parental. Ahora, ¿por qué es importante este pequeño marco? Porque nosotros desde el Observatorio del Derecho a Vivir en Familia en Chile hicimos un estudio comparado en 6 países de la región, que está Perú, está Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Chile, y quisimos ir a ver cómo los sistemas, por eso la pregunta, ¿y qué pasa después? Bueno, ¿qué pasa con estos sistemas desde el Estado, del marco jurídico, de la política pública, de la oferta programática? ¿Cómo nos hacemos cargo de las consecuencias de la pérdida del cuidado parental? ¿Cómo estamos preparados? Porque evidentemente que las instituciones tienen deficiencias, pero las instituciones no están aisladas en el mundo, están en un contexto político, en un marco jurídico, en un contexto de oferta programática, en un contexto de recursos económicos. Bueno, ¿cómo dialoga todo eso? ¿Y cómo estamos hoy día? Básicamente lo que se hizo acá fue tomar a modo de indicador para observar lo que ustedes observan ahí, que es marco legal y político, institucionalidad, modalidades de cuidados alternativos, recursos financieros, humanos, etcétera. Vamos a la próxima. Lo que acá les traigo es un cuadro, básicamente con el estándar que les estaba recién señalando, con algunas fortalezas y debilidades. Este es el resumen del resumen, pero lo importante es tener un contexto. Cuando hablo de marco legal y político en estos 6 países que les comentaba, básicamente, y aquí ya se dijo en la mañana, existen marcos legales de protección integral en casi todos los países. Hay consagraciones constitucionales, hay marcos normativos muy bien desarrollados, etcétera, excepto Chile, que no tiene una ley de protección integral, pero estamos trabajando en ello. Sin embargo, cuando uno va al correlato entre lo que se legisla y se implementa, uno se encuentra que la verdad es que hay un trade-off ahí entre lo que uno tiene a nivel normativo con lo que finalmente terminan siendo las políticas públicas, y eso a lo largo de todos los países. Creo que ahí todos tenemos harta claridad, especialmente en el derecho a vivir en familia. Ahora, en la institucionalidad existen entes rectores de políticas de infancia en todos los países que les acabo de mencionar, excepto en Chile, que no tenemos un ente rector en políticas públicas universales de infancia, sino que más bien focalizada, que es el Servicio Nacional de Menores. Los entes rectores en general, desgraciadamente, no cuentan con el imperio que requieren los temas de infancia. No cuentan con el imperio para obligar a otros, para demandar a otros, para obtener presupuesto. Siempre están como rezagados dentro de algún ministerio, de alguna secretaría, de algún consejo, etcétera. Por lo tanto, no tienen el imperio suficiente que una política pública de infancia requeriría. Luego, en otro ámbito, dice prevención y fortalecimiento familiar. En todos los países existen políticas de apoyo y fortalecimiento familiar, desde la prevención, pasando por la intervención, la revinculación, etcétera. Sin embargo, hay algo bien interesante acá, por eso de los paradigmas que están implícitos en lo que hacemos. Las políticas públicas no se centran en la familia como sujeto de protección, más bien fragmentan la intervención. Entonces, más bien miran a cada individuo, mamá, papá, hijos, en forma individual, separada, pero no hay una mirada de sujeto completo como familia. Vamos a la otra. Luego,
prevención y fortalecimiento familiar. Ahí puse un ejemplo. Colombia cuenta con escuelas para padres, como una iniciativa de fortalecimiento familiar muy interesante, pero no se cuenta con información sobre sus resultados. Y eso nos pasa en muchos programas en muchos países. Es una buena iniciativa, nos falta más información. Déficit, nos faltan políticas universales en prevención y fortalecimiento familiar. Probablemente el sistema de cuidados alternativos sería mucho más pequeño si invirtiéramos mucho más en lo que es políticas universales para la prevención del abandono, para la prevención de formas de violencia al interior de la familia, etc. Y por otro lado, el cómo hacemos las políticas públicas. Hay un énfasis en asignación de subsidios como mecanismo de compensación. También es una forma de hacer política, concibo ahí desde una mirada más asistencialista que desde un enfoque de derecho, pero también es lo que está presente en nuestras políticas. Cuando vamos a las modalidades de cuidados alternativos, existen diversas medidas de cuidado alternativo, todas consideran la internación como último recurso. Y ojo, ¿cómo opera después eso? Dice, déficit de implementación en el pool de medidas. Por un lado decimos último recurso, pero por otro lado el pool de medidas no contempla un pool de medidas. Entonces, muchas veces la internación termina siendo el primer y el último recurso, porque no necesariamente los sistemas de foster care están implementados en todos los países como debiese ser, ¿verdad? Vamos a la otra. Por lo tanto, no hay un correlato de las distintas medidas o este pool de medidas a nivel de política pública. Recursos financieros. Todos los estados destinan dinero. Tienen distintos regímenes de financiamiento, algunos de subvenciones, como en el caso de Chile. En Perú no se financia instituciones privadas, entonces es bien interesante lo que ahí va saliendo. Sin embargo, y esto lo debemos compartir todos, los recursos son insuficientes para el sistema de cuidados alternativos. Cuando hablo del sistema de cuidados alternativos, para todos aquellos niños que están privados de cuidado parental. En Chile, por ejemplo, hemos avanzado mucho, sin embargo, el monto base de la subvención que se le asigna a un niño privado de cuidado parental está muy cerca de lo que es la línea de la pobreza. Recursos humanos, tenemos normativa específica en todos los países que se refieren a idoneidad, perfil técnico, sin embargo hay una serie de cosas como sueldos bajos, falta de acceso a capacitación permanente, etcétera, falta de acreditaciones para los que intervienen en el sistema, donde hay un déficit. Creo que tengo que terminar. ¿Puedo ir a la última? Acá, bueno, me va a faltar, pero es muy importante el tema de los datos estadísticos, acá ha salido todo el día. La verdad es que cuando hace un zoom a los niños que están privados de cuidado parental es idéntico. Es idéntico y peor, diría yo, porque cuando hablamos de sistema de cuidado alternativo hay un sistema formal y uno informal. El formal donde medio una medida de protección, judicial o administrativa, donde el Estado hace seguimiento y tiene datos. No son perfectos los datos, pero algunos datos tiene. Pero si nos vamos al sistema informal, el Estado no tiene idea quiénes están ahí. ¿Cómo hacemos políticas públicas? ¿Cómo prevenimos que lleguen al sistema de cuidados alternativos? No lo sé. Bueno, lo tengo que dejar hasta acá. La verdad es que se puede decir mucho más. Si ustedes se fijan, supervisión y acompañamiento, también hay un gran déficit. Si bien hay avances, hay debilidades. O sea, claramente algo tenemos que hacer para poner a dialogar el sistema de cuidados alternativos con las políticas de Estado. O sea, esto no lo resolvemos solo los privados que estamos en el sistema de cuidados alternativos, sino que tenemos que resolver en un marco de política pública. Muchas gracias. Bueno, pues voy a entrar al tema por el corto tiempo con el que contamos. Les voy a hablar de algunos datos sobre niños, niñas y adolescentes de 4 municipios que tienen predominantemente población urbana en Chiapas. Chiapas, para los que no son mexicanos y mexicanas, es uno de los estados más pobres de este país. Junto con Guerrero se pelea los últimos lugares en los indicadores de desarrollo humano. Bueno, en Chiapas el cumplimiento de los derechos de la infancia enfrenta más dificultades, sobre todo en el ámbito rural e indígena. Sin embargo, en las ciudades también se producen brechas de desigualdades y esto se acentúa por los enfoques focalizados de las políticas públicas que generalmente se van a las áreas rurales y a los municipios con indicadores más altos de rezago y de pobreza, dejando de lado las zonas urbanas, donde también documentamos carencias que se ocultan sobre todo en las cifras globales municipales, ¿no? Mostraré cifras al respecto que reflejan desigualdades sobre todo educativas y de derechohabiencia en términos de adscripción a los sistemas de salud. En 4 de los más grandes municipios que tienen asentamientos urbanos, que son Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado, Tapachula, San Cristóbal y Comitán.
Me enfocaré solo como para dar muestra de estas cifras en la presencia de modalidades educativas que son como catalogadas como políticas de política compensatoria y en el porcentaje de derechohabiencia, para dar cuenta de formas de inequidad, rezago social, falta de cobertura de servicios básicos y deficiente calidad de los mismos, que aquí propongo interpretar a la luz de la noción de violencia institucional en el marco de la violencia estructural. Solamente, aunque sé que aquí hay muchos que somos expertos en esto de la conceptualización de la violencia, les diré que comúnmente hacemos énfasis en la violencia visible, ¿no?, sobre todo la física, como un fenómeno, y la connotamos como un fenómeno relacional, de carácter intencional y como un evento claramente delimitado en el tiempo y en el espacio, pero existen otras formas de violencia invisible, expresadas a través de la subordinación a patrones culturales y socioeconómicos impuestos por grupos de poder y hegemónicos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Voy a hablarles de estos 4 municipios y son importantes, creo que sí se ve la gráfica, ok, porque en ellos reside la 1/4 parte de la población del estado y además más de 1/3 de esta población son menores de 18 años, estamos hablando de poco más de 400,000 niños, niñas y adolescentes. Generalmente tenemos la idea de que las ciudades ofrecen ventajas en términos de acceso a servicios básicos, sin embargo, yo les muestro ahí el índice de rezago social, que es un indicador del Consejo Nacional de Evaluación, ahorita se me fue, del Coneval, y para señalar carencias sociales que configuran contextos de desigualdad social para niños, niñas y adolescentes. Si ven en la gráfica, solo como muestra, me referiré a un par de municipios. El municipio de Comitán de Domínguez y de San Cristóbal tienen un rezago municipal bajo y un rezago en su núcleo urbano medio. Sin embargo, para el caso de Comitán, el 93% de sus localidades tienen un rezago alto y muy alto. Y para el caso de San Cristóbal, el 85% de sus localidades también tienen un rezago social alto y muy alto. A esto me refería cuando digo que los indicadores municipales ocultan las desigualdades que prevalecen en los ámbitos urbanos. La siguiente, por favor. Bueno, quiero hablarles de la presencia de modalidades educativas compensatorias de educación básica en los municipios urbanos. Se ha documentado mucho que la falta de acceso a la educación pues tiene un impacto en las oportunidades futuras y de inserción social y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, pero también la baja calidad educativa. Y llama la atención que en municipios urbanos haya una presencia de modalidades educativas consideradas políticas compensatorias de cobertura para zonas rurales y marginales, que si bien mejoran la cobertura, están reproduciendo la brecha en términos de calidad. Y estoy hablando de las escuelas multigrado, de las escuelas telesecundarias y los centros CONAFE, que para quienes también son mexicanos saben que son modalidades educativas características de las zonas rurales, marginales y distantes, porque tienen muchas limitaciones. Hay un solo profesor al frente de varios niveles educativos, en secundaria hay un solo profesor que imparte todas las materias y que además se auxilia de un sistema de televisión que generalmente reporta fallas, ¿no? Uno diría que por las condiciones de densidad poblacional y de accesibilidad que caracterizan a los centros urbanos, pues estas modalidades educativas ya no están presentes. En el cuadro, lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en términos de escuelas CONAFE, es que llama la atención que Tuxtla Gutiérrez, incluso el porcentaje de escuelas CONAFE está por encima de su población rural, que es menor al 1%, ¿no? En el caso de escuelas multigrado, pueden ver ahí los porcentajes de presencia en cada uno de los municipios, y destaca que en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez hay menos escuelas rurales que escuelas multigrado, que se supone que las escuelas multigrado son para los contextos rurales. Y en materia de telesecundarias, también lo que llama la atención es que en 3 de los 4 municipios las telesecundarias son más frecuentes que las escuelas generales, ya sea en su modalidad de federales o estatales. La siguiente, por favor. En términos de salud,
les quiero mostrar que, bueno, en Chiapas, entre el 2000 y el 2010, tuvimos una disminución a un 43% de la población menor de 18 años que no tenía acceso a servicios médicos, y eso se le atribuye a la creación en 2003 del Seguro Popular, ¿no? Sin embargo, ahí en la gráfica ustedes pueden ver cómo incluso los municipios se distinguen y reflejan las condiciones socioeconómicas, el tipo de adscripción a los sistemas de salud. De tal manera que en Comitán y San Cristóbal la mayoría están afiliados al Seguro Popular, y es debido a que la actividad económica es precaria, ¿no? El empleo tiene una situación de precariedad. Sin embargo, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula hay un menor porcentaje de afiliados al Seguro Popular, y es debido a que la actividad económica está vinculada con el sector terciario. Generalmente la población trabaja en puestos del gobierno federal, estatal y municipal, y entonces se refleja en que las mayores afiliaciones están en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? Lo que destaca de todas maneras en estas gráficas es que son municipios urbanos que concentran servicios de salud, incluso de tercer nivel, ¿no?, de alta especialidad, sobre todo Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y sin embargo, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no tiene cobertura de los servicios de salud. Bueno, a manera de conclusiones, la presencia importante de estas modalidades educativas de menor calidad, es preocupante, en tanto que se ha documentado que las escuelas rurales, comunitarias e indígenas de nivel básico carecen de agua entubada, drenaje, energía eléctrica, materiales didácticos y docentes de mayor preparación, y además los resultados de aprendizaje más bajos medidos por la prueba enlace justo se registran en primarias indígenas, escuelas multigrado y cursos comunitarios con AFE. Si bien la presencia de estas modalidades resuelve el acceso a la educación, la calidad de la misma compromete el disfrute pleno del derecho a la educación. Las ciudades deberían de ser ámbitos de mejoramiento inmediato de las condiciones de vida de niñas, niñas y adolescentes, y no entornos de inequidad, rezago social, falta de cobertura de servicios básicos o deficiente calidad de los mismos. Esta realidad, que es mi propuesta, puede ser pensada como expresión de la violencia estructural, resultado de la omisión de servidores públicos encargados del diseño y de la implementación de políticas públicas en materia de educación y salud en los estados. Gracias.